Muy buenas tardes. El día de hoy, la siguiente exposición estará a cargo de Jenny Villafañe. Ella tendrá a su cargo los textos narrativos y los textos expositivos. El alumno Kevin José Herrera, textos diálogos, textos de interacción social y textos de instruccional. Y el alumno Enoch Jairo Suárez Rodríguez tendrá a su cargo textos argumentativos, texto descriptivo y texto periodístico. Muy buenas noches. Vamos a hablar un poco del texto narrativo y texto expositivo. El texto narrativo es aquel texto que cuenta una historia, sea real o ficticia, donde hay personajes, espacio y tiempo. En conclusión, narra una historia. Los elementos de este texto son cuento lírico, cuento popular, fábula, mito, leyenda, epopeya, cantar de gestor, ensayo lírico, diario, crónica y narración. El texto expositivo es un texto que nos transmite un conocimiento de un tema de forma objetiva y ordenada. Él tiene unos elementos y son el texto escolar, texto universitario, ensayo, reseña bibliográfica, reseña biográfica, artículo de constitución o constitutivo, artículo de revista, reseña, folleto, programa electoral. Concluimos que estos dos tipos de texto, uno es un poco más fantasioso, donde es desarrollado por un personaje, una historia que está desarrollada en un lugar y espacio, mientras que el otro es algo mucho más específico, donde nos narra o nos redacta un conocimiento, y este conocimiento es interpretado de una forma objetiva, tiene un propósito. Entonces estos serían los dos tipos de textos que tenemos. Dialogados. Texto dialogado es el que se produce entre un hablante y un oyente, que intercambian información alternando los turnos de la palabra. Un diálogo puede ser oral o escrito. Oral. Se intercambian turnos de la palabra, pero también gestos, expresiones de la cara, movimiento de las manos y del cuerpo. Escrito. En este diálogo se producen distintos soportes, ya sea por un teléfono móvil, un libro o un periódico. Podemos encontrar diferentes tipos de diálogos escritos, ya sea por un chat, una entrevista publicada en el periódico o una obra de teatro. Textos instruccionales. El texto institucional es aquel que dirige las acciones del lector. En otras palabras, ofrece instrucciones o indicaciones sobre determinados objetivos, que generalmente son para resolver problemas. Estos deben ser redactados de manera clara y directa, puesto que se debe minimizar al máximo el margen de interpretación. Asimismo, tiene que seguir un orden cronológico para cumplir con la acción. Las características de estos textos son puntuales y específicos, puesto que este tipo de texto es una guía que requiere de practicidad y precisión. Por lo tanto, sus características son: debe tener un lenguaje sencillo, directo y claro. Es necesario que siga un orden cronológico fijo y lógico, entendible y correcto. Toda la información que se redacta debe ser objetiva, dirigida a cumplir una determinada acción. Puede tener imágenes, gráficos o ilustraciones. Texto de interacción social. El ser humano es social e interactúa constantemente con su entorno. Es habitual que en el trabajo, en su casa o en la universidad se entiende por interacción social el acto de emitir un mensaje que genera un estímulo en otra persona. Será ella la que lo interprete dependiendo de la situación personal o del entorno social. Si tu mensaje produce ningún estímulo, no hay interacción. ¿Cuáles son los modos de la interacción social? La interacción social son los vínculos creados por los seres humanos en su manera de convivencia grupal. Existen diferentes formas de interacción. Primero, de una persona a otra persona se produce cuando hablas con otra persona o cuando le envías un mensaje. También cuando recibes ese mensaje y decides reaccionar o no ante el estímulo. Eres tú quien eliges cómo quieres que sea esta interacción. Una persona con un grupo ocurre en el trabajo o cualquier otro tipo de colectivo en que participes. En ambos casos la interacción puede ser para expresar tu conformidad. El grupo te influye para que tomes decisión respecto a algo
y acepte la propuesta recibida. De liderazgo. Eres tú quien ejerce su influencia sobre el resto del grupo a través de tus mensajes. Buenas, mi nombre es Enox Suárez de nuestro programa de negocios internacionales y a continuación les voy a hablar de textos argumentativos, textos descriptivos y textos periodísticos. Texto argumentativo. En esta parte vamos a ver la estructura del texto argumentativo, lo que es la tesis inicial, desarrollo argumentativo y conclusión o síntesis. El texto argumentativo tiene como principal objetivo dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente y lógica de justificación o razones que tienen propósito persuadir o convencer al lector sobre un punto de vista determinado. Acá podemos ver la estructura del texto argumentativo. Bueno, principalmente la tesis inicial, donde se debe formular de forma clara la idea fundamental que se quiere defender. Desarrollo argumentativo, donde se exponen los desarrollos y las justificaciones que se pueden incluir citas textuales que servirán para defender la idea fundamental. Conclusión o síntesis, que dará lugar al cierre del texto argumentativo, agrupa un argumento lógico obtenido previamente de la argumentación persistente y es de vital importancia que este final sea coherente con todo lo argumentado expuesto anteriormente. Acá podemos ver lo que es otro punto de la tipología textual. Texto descriptivo es aquel que define algún tema y consiste en representar con palabras el aspecto o apariencia de una persona, animal, objeto, paisaje, lugar, cosa, situación, etc. Acá en este punto podemos ver lo que son las características del texto descriptivo. Objetivo: informar al receptor con rigurosidad. Textos objetivos que aportan datos específicos. Vocabulario formal, específico y claro. Aportan referencia a través de ejemplos, formulaciones o definiciones de conceptos claves. Texto periodístico. Son textos publicados en medios de comunicación escritos que tienen como función principal informar al lector acerca de un tema de interés general. Acá podemos ver lo que son los tipos de textos periodísticos. Género informativo, que da lugar a noticias y reportajes. Género de opinión, que habla de editorial, artículo, crítica, columna. Género mixto, que da lugar a crónicas, reportaje interpretativo y entrevistas. Características del texto periodístico. Informativo, claro, colectivo. Temática variada, conciso, correcto, cercano. Morfosintaxis, contenido visual. Y por último, vemos la estructura de un texto periodístico. Inicia con un antetítulo, un titular, subtítulo, entrada, cuerpo y por último un cierre. Gracias.